Acompáñenme por favor al Evangelio según Lucas, capítulo 1, por favor. Evangelio según Lucas, capítulo 1. Vamos a leer los versos 5 al 25 y luego oramos. Acompáñenme a leerlo de pie, por favor. Pónganse de pie. Leamos la palabra del Señor. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran juntos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecerle incienso entrando en el santuario del Señor. Versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con él el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Verso 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que él se demorase en el santuario. Verso 22. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Esta es la palabra del Señor, mis hermanos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por traer de nuevo tu verdad a nuestros oídos y corazones otro día del Señor. Gracias por otra semana alimentarnos. Gracias por otra semana revelarnos tu voluntad a nosotros. Gracias por darte a conocer aún más a nosotros. Gracias por de nuevo poner a disposición tu evangelio para salvar a aquellos que todavía no son de nosotros. Yo te suplico hoy una sola cosa: que podamos conocer tu voluntad y admirarnos de tu carácter soberano y el desarrollo glorioso de tu plan. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar su lugar. En la mañana de hoy, tal cual como se había anunciado semanas anteriores, iniciamos una serie especial de Adviento. Ese tiempo sagrado en el que la iglesia se prepara para celebrar la verdadera o la primera venida de nuestro Salvador, a recordarla y a proclamarla. Y hoy lo haremos en el inicio de esta breve serie de una manera que quizás sea completamente diferente a como muchos estamos acostumbrados a escuchar la historia de la Navidad. Cuando nosotros queremos recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesús, cuando queremos recordar el Adviento y la Navidad, ¿por dónde comenzamos? Siempre tendemos a comenzar con la declaración del ángel a María.
Siempre terminamos comenzando por el bebé en el establo. Y todo eso está bien. Pero necesitamos recordar que la historia de Adviento es más amplia de lo que nosotros pensamos. Y comienza con una historia que normalmente ignoramos. Sin esta historia, no habría Adviento. Sin el personaje que estudiaremos hoy, no habría Mesías. ¿Esto según quién? Según Dios mismo. Y estas verdades que escucharemos hoy están ahí para ser creídas, pero también para ser proclamadas. Por eso lo que espero argumentar para ustedes esta mañana es lo siguiente. Si queremos ser testigos en este Adviento, debemos primero creer plenamente lo que proclamaremos. Si queremos ser testigos en este Adviento, debemos primero creer plenamente lo que proclamaremos. Y vamos a estudiar este día basado en 3 encabezados. En primer lugar, veremos en el verso 5 de nuestro texto que Dios rompe el silencio en un momento histórico real. En segundo lugar, a partir de los versos 6 al 17, veremos cómo Dios rompe el silencio cumpliendo su antiguo plan. Y en tercer y último lugar, veremos cómo Dios rompe el silencio confrontando nuestra incredulidad. Sin más preámbulo, veamos cómo Dios, después de tantos siglos de silencio, cómo rompe ese silencio. Y veamos en primer lugar, a través del verso 5, cómo Dios lo hace en un momento histórico real. Lucas capítulo 1, versículo 5 dice la palabra de Dios. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Observen cómo comienza el evangelio de Lucas. Lucas no comienza érase una vez. No, Lucas comienza con una declaración muy específica. En los días de Herodes, rey de Judea. Lucas está diciendo desde el primer verso lo que yo estoy a punto de contarles a partir de ahora y desde el inicio de mi evangelio. No es un mito, no es un cuento piadoso, no es una leyenda inofensiva. No se trata de eso. Lucas está diciendo lo que yo voy a comenzar a contar a partir de ahora ocurrió en un tiempo específico, bajo el reinado de un gobernante específico y en un lugar específico de la historia de la raza humana. Herodes el Grande, que se menciona aquí, es una figura histórica indiscutible. Podemos leer sobre él a través de historiadores seculares como Josefo. Estamos hablando de un personaje real, no es un mito lo que Lucas está planteando acá. Nosotros conocemos exactamente por la historia cuándo comenzó el reinado de Herodes, cuándo terminó, quiénes fueron sus descendientes, qué papel jugaron en Palestina desde el siglo I. Todo eso lo sabemos porque es un personaje histórico real. Ahora bien, ¿por qué eso es importante? Porque Lucas está estableciendo desde el principio de su evangelio, inspirado por el Espíritu Santo, al colocar estos detalles desde el inicio, que la fe cristiana no es una religión de mitos desconectados de la realidad o de la historia. ¿Escucharon eso? La fe cristiana no es una religión de mitos desconectados de la realidad o de la historia. Es una fe que afirma que el Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, irrumpió en la historia humana en momentos específicos, en lugares específicos y a través de personajes específicos. Lucas ancla la historia de nuestra salvación en una cronología que puede ser verificable. ¿Por qué? Porque quiere que tengamos certeza de lo que creemos. ¿Escuchó eso? Lucas quiere que tengamos certeza de lo que creemos. Y esta es una palabra fascinante en el griego y que Lucas la usa al inicio de su evangelio. Miren cómo inicia el evangelio de Lucas en los versos 1 al 4. Para tener un poco de contexto. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísima, dice el versículo 2 de Lucas 1, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia,
todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Con qué propósito? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. En el griego la idea es para que tengas certeza de la verdad con respecto a las cosas que se te ha instruido. ¿Por qué esto es importante? Porque esa palabra que usa Lucas, de donde viene la idea de certeza, es donde vienen o donde obtenemos nuestra palabra en español para asfalto. La idea que transmite Lucas aquí es de un camino fuerte, sólido, sobre el cual debes caminar, sobre el cual tu fe debe andar. Lucas está diciendo en pocas palabras, yo estoy escribiendo todo esto en orden, con argumento, con todas las evidencias, para ponerte sobre un asfalto firme, para que tu fe no camine sobre arena movediza de mitos y leyendas, sino para que tu fe camine sobre un asfalto firme que nada lo puede mover. Eso es importante, ¿por qué? Porque vivimos en tiempos donde la mayoría de los que se llaman a sí mismos cristianos no parecen tener una fe firme, clara, donde sostenerse. Es tan débil que a la primera prueba o tentación inmediatamente se desmorona su fe y comienzan a dudar de aquello que decían creer. Vivimos en tiempo, y le hablaba con unos hermanos el domingo pasado, que nos está ocurriendo un mal, especialmente a los jóvenes en nuestras iglesias, que tienen una especie de híbrido teológico, una mezcla de todo un poco. No parecen tener una identidad teológica clara y mucho menos histórica. Bueno, a nivel de la teología del pacto me gusta lo de los bautistas reformados. Voy a tomar un poquito aquí. Bueno, con respecto al tema de los dones, a mí me gusta tal predicador y él es continuista, así que yo soy continuista. Con respecto a la cena del Señor, bueno, a mí me quedó un tinte católico. Y con respecto a este punto tal cosa, y tienen una mezcla que tú no sabes lo que son, y precisamente algunos de estos grupos son los que están promoviendo la idea de que cero denominación, hay que rechazar las denominaciones, Cristo no viene por ninguna denominación. Y aunque eso suena lindo, no es más que una forma de justificar ese híbrido teológico que tienen. Porque si yo tengo una mezcla de pentecostal, de presbiteriano, de bautista, yo no puedo definirme con ninguno de esos grupos, por lo tanto me conviene decir arriba la bandera de la cero denominación. Así que jóvenes de Trono de Gracia, cuidado con esos cócteles teológicos, cuidado con esos híbridos teológicos que les van a hacer mucho daño en su vida cristiana. No abracen ninguna postura simplemente por lo que te gusta, te agrada o porque tu influencer favorito lo cree. Conoce tu Biblia, escudriña tu Biblia y afirma tus convicciones. Y por eso Lucas quiere dejar algo bien definido y claro. Quiero que la fe de ustedes ande sobre un asfalto firme, y por eso nos da datos como los que inicia. En los días de Herodes, rey de Judá, lo que voy a decir no es un mito, lo que voy a decir no es una leyenda, es un evento real que puedes verificar, porque en la verdad es que yo quiero que caminen cada uno de ustedes, oh Teófilo. Es lo que dice Lucas. Lucas quiere mostrarnos con estos detalles históricos que el Dios soberano irrumpe en la historia bajo gobernantes humanos. Cuando Lucas coloca a Herodes aquí en el inicio, en una historia, en una narrativa que como veremos por los próximos 3 domingos, Dios está en control de todo. Lo que Lucas también está haciendo al colocar a Herodes al inicio es a decirle, mira, Dios también está por encima de Herodes y puede realmente como soberano irrumpir en la historia bajo gobernantes humanos y usarlos como Él quiere para sus planes gloriosos. ¿Lo crees? ¿Crees que Dios está usando a los gobernantes de este mundo, incluso su maldad, para llevar a cabo su plan glorioso? Amén. Por eso cuando compartimos nuestra fe no estamos pidiendo a las personas que crean en cuentos de hadas. Estamos invitándolos a examinar eventos que ocurrieron en la historia humana, no porque la historia salva, solo Cristo salva, sino para que puedan investigar, verificar y confirmar que nuestra fe está anclada en la verdad, no en mitos y leyendas. Así que en primer lugar, Dios rompe el silencio en un momento histórico real. Y esto nos conduce a nuestro segundo punto. ¿De qué otra forma Dios en medio de esta narrativa
nos muestra cómo Él rompe el silencio y habla a su pueblo después de más de 400 años de silencio. Por eso veamos a través de los versículos 6 al 17 cómo Dios rompe el silencio cumpliendo su antiguo plan. Lo que va a hacer no es nuevo. Alguien decía, si es bíblico, no es nuevo. Y si es nuevo, no es bíblico. Y así lo va a hacer Dios. Versículo 6 en adelante de nuestra historia, mire cómo dice. Hablando de los primeros personajes que nos presenta Lucas, Zacarías y Elizabeth. Dice el verso 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Nos menciona Zacarías y Elizabeth y sus líneas. Pero añade un detalle importante y la pregunta es ¿por qué? Dice, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. ¿Qué tiene que ver todo esto con la venida del Mesías y del plan de Dios de preparar el terreno para la llegada del Salvador del mundo? ¿Qué tiene que ver? Bueno, yo esperaría que si Lucas va a introducir su evangelio contándonos una historia de Navidad, yo preferiría, de acuerdo a lo que entiendo, que comenzara con María, la joven mujer que salió embarazada por obra y gracia del Espíritu de Dios, aún siendo virgen. Eso es lo que yo esperaría. No que Lucas comenzara con la historia de una anciana llamada Elizabeth que era estéril. ¿Ven el contraste? ¿Por qué Lucas hace eso? Bueno, Lucas sabe que su audiencia original, judíos, estaban familiarizados muy bien con el Antiguo Testamento. Y para que ellos creyeran lo que iba a venir después, que era la historia del nacimiento del Salvador, necesitaban ver al inicio de su evangelio un patrón familiar que Dios ya haya usado en el pasado. ¿Cuál era ese patrón que Dios había usado desde el pasado? Pues yo no sé si usted lee su Biblia, y espero que sí, porque si lee la Biblia usted nunca va a crecer. Así tenga 1000 de los hermanos visitándole todos los días. Yo quiero decirle que si usted ha leído su Biblia, usted se va a dar cuenta que cada vez que Dios en su palabra estaba a punto de hacer algo nuevo y extraordinario, lo hacía, ¿sabes? ¿A través de quiénes? A través de mujeres ancianas infértiles. Viene una etapa crucial y gloriosa del cumplimiento de la promesa dada por Dios mismo en Génesis 3:15. Y tenemos a personajes importantes en la narrativa, como lo son Abraham, a quien le dieron grandísimas promesas. ¿Y cómo inicia el desarrollo de ese plan? A través de una mujer llamada Sara, anciana, estéril, que dio a luz a Isaac en su vejez. Avanzas en la narrativa y te encuentras con la esposa de Manoa, quien dio a luz a Sansón. Pero luego avanzas en la historia que viene un momento crucial en tiempo de sacerdocio y de reyes sumamente importante para cumplir la promesa de Génesis 3:15. ¿Y qué pasa ahora? Ana, la esposa del Cana, dio a luz a Samuel, anciana y estéril. Dios tiene un patrón. Cuando va a hacer algo nuevo en la historia de la salvación, de acuerdo a la Biblia, Dios lo hace de tal manera que nadie pueda atribuirlo a causas naturales. Soy yo quien lo está haciendo, dice Dios. Lo hace de forma que su poder y su gloria sean inconfundibles, que nadie pueda decir aquí está el dedo humano. Si Lucas hubiera comenzado directamente con María, la joven mujer virgen que concebiría aquí de una forma milagrosa, sin primero mostrarnos a Elizabeth anciana y estéril, la historia habría perdido su conexión con la forma en como Dios siempre había obrado desde el Antiguo Testamento. Dice, bueno, si Dios va a iniciar algo aquí tan crucial, nada más y nada menos que el nacimiento del Salvador, ¿por qué cambió el patrón? En Lucas dice, no ha cambiado. Aquí les tengo la historia de Elizabeth. Anciana, estéril. Su hijo será nada más y nada menos que el precursor del Salvador del mundo. Así que Dios está continuando su patrón.
Por eso el título de este segundo punto es Dios rompe el silencio cumpliendo su antiguo plan. Parte de su antiguo plan era iniciar estos planes a través de mujeres ancianas y estériles. Pero hay algo más, que es parte del antiguo plan como Dios siempre ha obrado. ¿Desde dónde recuerda el texto que leímos? Dios le habla a Zacarías. Dicen los versículos 8 al 12 que Dios le habla a Zacarías desde el templo. Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Más específico imposible. Lucas nos está dando detalles precisos de ubicación. Fue en el templo y justamente al lado derecho del altar del incienso. ¿A quién? A un sacerdote. ¿Por qué esto es importante? En este punto de cómo Dios rompe el silencio a través de su antiguo plan. ¿Por qué sencillamente no hablar a través de una colina en Belén? ¿Podía hacerlo Dios o no? Claro que podía hacerlo. Pero decide hacerlo a través del templo de Jerusalén. ¿Por qué? Volvamos al pasado. Cuando usted se encuentra con el libro del Génesis, nuestros primeros padres gozaban de la presencia de Dios en el huerto de Edén, sin obstáculos, sin interrupciones. Pero tú y yo sabemos que la historia no continúa así, ¿verdad que no? Adán y Eva pecan y son expulsados de la presencia de Dios. Y ahora la pregunta que viene es, ¿cómo vamos a relacionarnos con este Dios, con nuestro Dios, el pueblo de Dios? Bueno, cuando usted avanza en la narrativa, usted llega al libro del Éxodo y se da cuenta cómo Dios da indicaciones específicas a Moisés para elaborar, para construir una tienda llamada tabernáculo. A través del tabernáculo era el lugar que el pueblo de Dios movía de un lugar a otro en el desierto y a través del cual Dios les hablaba a su pueblo y donde descendía su presencia. Pero si usted sigue avanzando en la narrativa, en los tiempos de David y de Salomón, esa tienda de campaña llamado tabernáculo se convierte ¿en qué? En un templo. Muy bien, hicieron bien la tarea, en un templo. En ese lugar, Dios, aún en un lugar específico, desciende su presencia para hablar con su pueblo. Esos eran los lugares donde Dios descendía su presencia para hablar con su pueblo. Pero, ¿qué pasó después? Si usted llega a los profetas, en los tiempos de Ezequiel, debido al pecado del pueblo, ¿qué sucede? Dice que la gloria de Dios salió del templo y se fue. Debido al pecado del pueblo, la presencia de Dios se va. Y la pregunta es, ¿y ahora qué va a pasar? Dios comienza a guardar silencio. Y pasan alrededor de 400 años, se le llama los tiempos entre Malaquías y los evangelios, se le llama los 400 años de silencio. El templo estaba allí, seguía allí, los sacerdotes seguían ministrando allí en el templo, pero la voz profética había cesado. Había silencio. Pero ahora en los días de Herodes, mientras Zacarías ministra en el templo como le correspondía, Dios rompe de una manera gloriosa y espectacular el silencio después de 400 años sin voz profética. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios cumple lo que promete. ¿Y cómo lo hace Dios? ¿Desde una colina de Belén? No, lo hace desde el mismo lugar donde siempre había hablado. Nosotros siempre tenemos la idea de que Dios se manifieste de una forma distinta. Sí, Dios ha dicho que le abro por su palabra, pero yo quiero otra vez de una voz audible que reviente mis ventanas, que mueva las cortinas para que me hable. Si es así, voy a prestar más atención. No, Dios siempre lo hace como siempre lo ha hecho. Imagínense, si había un tiempo donde Dios podía hacerlo, como te lo acabo de ejemplificar, era en estos tiempos, donde todavía no teníamos el canon completo. Si había en un momento para hacerlo así, era este.
Que Zacarías caía en un sueño profundo. Zacarías, Zacarías. No, lo hace desde el templo, en el mismo lugar donde había hablado siempre. Desde el lugar santo, allí el lado derecho del altar del incienso, allí donde lo había hecho siempre. Ah, un detalle más. Y a través de quienes lo había hecho siempre, de la línea sacerdotal. ¿Se dieron cuenta? Dios rompe el silencio a través de su antiguo plan, como siempre lo ha hecho. Esto nos enseña, mis hermanos, que nuestro Dios es un Dios de continuidad. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos un solo plan coherente de redención. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. El Dios que habló a través de los profetas es el mismo que, como declara Hebreos capítulo 1, nos habla hoy por medio de su Hijo. El mismo. No necesitas algo distinto, único y especial. Sigue hablando de la misma forma. De hecho, hoy a través de esta predicación, Dios ha determinado hablar a su pueblo cuando los pastores predican fielmente la palabra. O como decía alguien, quiero escuchar la voz de Dios. Quiero escuchar la voz de Dios. Quiero escuchar la voz de Dios. A lo que le responde, lee tu Biblia, lee tu Biblia, lee tu Biblia. Lo que pasa es más fácil que me hable rendido a tener que sentarme, estudiar las Escrituras, ser confrontado por ellas y poder analizar a la luz de todo el plan de la redención. Cuando leemos la Biblia, hermanos, yo quiero recordarles que no estamos leyendo historias desconectadas. Toda la Biblia conecta con un solo tema, Cristo y su salvación. ¿De acuerdo a quién? De acuerdo a la Biblia misma. Es lo que Cristo le dice a sus discípulos camino a Emaús en Lucas capítulo 24. Luis, ¿ustedes no podían darse cuenta que la ley, los profetas, Moisés, los salmos, hablaban ya de mí? Hermanos, estamos viendo el desarrollo cuando leemos la Biblia de un solo plan maestro de salvación a medida que vamos de Génesis hasta Apocalipsis. Y eso debería producir confianza tremenda en la fidelidad de Dios. Así que Dios rompe el silencio, llevando a cabo su plan antiguo, haciéndolo de la misma forma como siempre, iniciando sus planes gloriosos a través de mujeres ancianas estériles. 2, a través de las mismas formas, a través del templo y de la línea sacerdotal como lo había hecho siempre. Y 3, Dios rompe el silencio cumpliendo su antiguo plan, conectando lo que sucede cuando habla el ángel a Zacarías con profecías que ya había dicho en el pasado. Profecías que tienen que ver con un niño que va a nacer, y no estoy hablando de Jesús. Lucas sabe, decía alguien, que no puedes tener Navidad, no puedes tener la venida del Mesías si primero no tienes al precursor que lo anuncia. Por eso Lucas comienza no con Jesús, sino con Juan. Sin Juan el Bautista, el nacimiento de Cristo en primer lugar no tendría contexto. Sin Juan el Bautista no tiene sentido dentro del marco profético del Antiguo Testamento el nacimiento de Cristo. Pero cuando nosotros nos dicen, háblame del Adviento, háblame de la Navidad, ¿por dónde comenzamos? Había una mujer llamada María. Y ahora están diciendo, no, yo no. Oye, ustedes de verdad son tremendos. Yo siempre empezaba era con Juan, de hecho. Dios nos dé un corazoncito humilde. Y escuchen la descripción del ángel en los versículos 15 en adelante. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías
para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Vieron eso? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, que espero que sí, que usted esté leyendo su Biblia diariamente, usted sabe de dónde salieron estas palabras. ¿De dónde? ¿Qué capítulo? Claro, lo hizo Jorman ahorita. Muy bien. Pero sí, sé que varios lo sabían. Bendito Dios. Si tú lees el libro del profeta Malaquías, tú sabes que dicho libro termina con una promesa y una advertencia. Dios dice a través del profeta que Dios enviaría un profeta como Elías para preparar el camino. ¿Qué pasa si ese profeta no viene? El pueblo no se arrepiente. ¿Por qué? Porque la forma en como este profeta iba a preparar el camino era a través del mensaje del arrepentimiento de pecados. Por lo tanto, si este profeta no viene, el pueblo no se arrepiente, entonces vendrá juicio en lugar de salvación. Y ahora, después de 400 años de silencio, el ángel Gabriel está diciendo, ese profeta está por nacer. Ese profeta se llamará Juan y viene, y él será el precursor prometido. Ese precursor prometido está en camino y será tu hijo. De hecho, miren cuán importante considera Lucas el nacimiento de Juan, que dice el versículo 19. Respondió el ángel, le dijo, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. ¿Saben cuál es la palabra griega ahí para buenas nuevas? Donde viene la palabra evangelio. ¿Qué está diciendo el ángel de parte de Dios cuando hace esta declaración? Está diciendo que el nacimiento de Juan es parte del evangelio. Los veo así como choqueados. Sí, eso es lo que está diciendo el texto. He venido a traerte buenas nuevas, he venido a traerte el evangelio, y lo dice después de ¿qué? De anunciar el nacimiento del precursor. ¿Por qué sería una buena nueva? ¿Por qué sería una buena noticia el nacimiento del precursor? Porque sin precursor no hay salvador. ¿Quién prepara el camino? Esa es la buena noticia. Sin el precursor que llama al arrepentimiento, no puede haber salvador que otorgue perdón. Necesitamos aquel que proclame el arrepentimiento, que llame a los hombres a volverse de sus pecados a Dios para que pueda haber perdón. No puede haber perdón sin arrepentimiento. Para aquellos que intentan recibir el perdón de Dios o la salvación de Él sin arrepentirse verdaderamente de sus pecados, no hay perdón sin arrepentimiento. Si le estás predicando el evangelio a tus hijos o a tu vecino, hazlo con amor, pero con verdad. Y voy a decirle algo que quiero anticiparme. No intento herirlos o dañarlos con mi comentario, pero necesito ser sincero con ustedes. La mayoría de las veces cuando predicamos el evangelio a alguien, especialmente cuando alguien ya está a punto de morir, siempre todos quisiéramos tener la esperanza de que se fue con Cristo. Yo lo quiero. Yo quisiera que las personas que yo amo cuando estén en su lecho de muerte se arrepientan y crean en Jesús. Pero a veces el problema es que en ese deseo de que esa alma se convierta, comenzamos a inventarnos cosas para tratar de asegurar que se convirtió. Bueno, yo le hablé y no me cuestionó nada. A veces en un estado de eso es difícil que alguien cuestione, no quiere recibir lo que quiera. Si llega alguien y me dice, mira, Cristo vino a morir por tus pecados. Y luego viene un católico y le dice, María te va a salvar de ahí. Porque yo lo que quiero es una solución en el momento más crítico de mi vida. Y a veces incluso se requieren las facultades mentales porque el evangelio es una verdad que se debe entender para creerla. Y la pregunta es, muy bien, qué bueno que se salvó, ¿se arrepintió de sus pecados?
pero los que cometió contra ti porque los cometió contra ti, como los vemos en las novelas y en las películas, o porque los cometió contra Dios. ¿Creyó? ¿Solo en Jesucristo descansa la salvación de ella o de él? Sí, amén, se ha salvado. Pero si no, te suplico, trata de no engañarte y de no engañar a esa persona. No hay perdón sin arrepentimiento. El mensaje de Juan es arrepentíos. Ese mensaje debe preceder al mensaje de Jesús, que era creer en el Evangelio. Así es como siempre Dios ha trabajado. Dios siempre primero nos muestra nuestra necesidad de perdón y de salvación, y luego nos ofrece esa provisión que tanto necesitamos. Pero si no hay necesidad en tu corazón de salvación, de perdón, no puede haber provisión. ¿Para qué? ¿Perdón de qué si no hay arrepentimiento? ¿Salvación de qué si crees que tienes el cielo ganado? Así que Dios rompe el silencio, cumpliendo su antiguo plan, que consiste en usar a mujeres ancianas e infértiles para obrar de forma sobrenatural, usando, como hemos visto, los mismos lugares y los mismos medios para hablar. Y en tercer lugar, cumpliendo lo que ya había dicho en el pasado con respecto al nacimiento del precursor del Mesías. Pero ahora, en tercer y último lugar, veamos que Dios rompe el silencio confrontando nuestra incredulidad, y veamos cómo estas piezas se entrelazan. Dios rompe el silencio confrontando nuestra incredulidad. Dice nuestro texto, versículo 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Esta sección está llena de mucha ironía. ¿Qué era lo que más hacía un sacerdote? ¿Cómo? Ok, ¿qué más? Muy bien, hablar al pueblo de parte de Dios. ¿Y qué es lo irónico? Que la chamba de Zacarías era hablar, y Dios lo primero que le quita es: ahora no vas a hablar. ¿Y con qué lo asocia el ángel? Porque notemos algo en el pasaje. ¿Cómo responde Zacarías en el verso 18 ante la declaración del ángel? Dice: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Dirá: ya va, pastor. O sea que por esto vino esta disciplina. Ajá. Y si usted lee más adelante en el versículo 34, María hace lo mismo. Verso 34 dice, de capítulo 1 de Lucas: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Por qué a ella no le pasa lo mismo? Yo creo que nosotros podemos saberlo. Hablar con mi pastor esta mañana, que en uno había incredulidad y en otro una duda humilde por la respuesta del ángel en ambos casos. Entonces, la incredulidad por parte de Zacarías trae consigo una fuerte disciplina por parte de Dios, y la causa de dicha disciplina fue su incredulidad. No podía hablarles, permaneció mudo. El fracaso moral de Zacarías fue no confiar en la palabra que estaba siendo entregada
a través de un mensajero autorizado por Dios. ¿Tendrá consecuencias en nuestra vida el no creer o ignorar las palabras que Dios trae a nosotros a través de sus portavoces? Si es así, en nuestro tiempo Dios dio pastores y maestros para hablarnos y predicarnos la palabra de Dios fielmente, no la palabra de hombre, sino la palabra de Dios. ¿Habrá consecuencias en la vida de los congregantes cuando no obedecen las palabras que Dios ha traído a su pueblo por medio de sus mensajeros? De esto hablaba el fin de semana pasado con mi pastor, porque nos ha pasado a lo largo del tiempo, pero refrescamos cosas que no han estado pasando en el último trimestre, de cosas que decimos en un sermón de parte de Dios, predicando la palabra de Dios, y termina el culto y inmediatamente se hace lo contrario a lo que se dijo. Por ejemplo, el ministerio los unos a los otros. ¿Cuánto se ha repetido eso en esta iglesia? Dirían nuestros papás. ¿Ustedes se acuerdan cuando nuestros papás nos decían las cosas muchas veces? Y dicen, ya me han salido yaquitas aquí. Deciste tanto las cosas. Ajá. Muchas veces. Y cuando llega un problema, aló, Pastor Plinio, le tengo un caso nuevo. A veces nos sentimos como fiscal. Le tengo un caso nuevo. Lo hablaba hace unos meses y lo recalcamos hace unos domingos, pero hace unos meses, con un hermano de esta iglesia. Él tiene asistiendo hace tiempo, lo estimo mucho, y él me decía una vez, he estado a cargo de fulanito de tal, está pasando por esta situación. Y él me decía, ¿saben por qué yo estaba al pendiente de él? Porque usted una vez nos recordó que si Dios nos pone una situación frente a nuestros ojos, es porque Dios quiere que yo lo atienda. Yo no quiero estar llamándole a usted para algo que Dios me está permitiendo yo hacerlo y utilizar mis recursos, mi tiempo para yo atender esa situación. Y si no estoy preparado, me preparo. Si no sé qué decir, pido consejo. Pero hay que dejar ese paternalismo ya de que el cacique, el pastor lo hace todo. Y se ha dicho los domingos, entonces termina el domingo, pastor Plinio, le tengo un caso. Y por eso tenemos una parte del cuerpo de Cristo con tremenda parálisis, muriendo lentamente, porque unos cuantos hacen todo. Llega una necesidad frente a mis ojos, no es un caso tan grande como el que estamos lidiando con la hermana Beatriz, que necesitamos el apoyo de trabajar con nuestros diáconos, pero llega un hermano que me dice que no ha comido, no ha desayunado, ya, tranquilo. Diácono Luis, Junior, Jorma, les tengo un caso. Ustedes los diáconos se ocupan de las cosas materiales, el hermanito no tiene desayuno. ¿Y tú qué haces? Solo calentar esa sillita. Si Dios te lo puso frente a ti es para que tú te ocupes. Y si no estás preparado, te prepares. Pero lo que pasa es que vamos escuchando el sermón y tenemos una idea aquí. El sermón pasa por aquí. Sí, es verdad, el ministerio los unos para los otros. Pero en mi convicción, los pastores tienen que hacerle todo. Yo reinterpreto lo que la Biblia dice, no con la Biblia, sino con mis propias ideas, y aquí están mis conclusiones. Por lo tanto, aunque se me haya dicho, voy a hacer tal cosa. ¿Cuántos se les ha dicho sobre el día del Señor y siguen faltando, como tratan con ligereza los mandamientos de Cristo? ¿Cómo trataríamos a alguien que codicia a la mujer de su prójimo, miente o mata? Pero ¿cómo tratamos a los que tienen en poco el día del Señor? Nos aplaudimos y bueno, deben estar en sus cositas. Hermanos, Zacarías, por menospreciar y no creer la palabra que vino por medio del mensajero del Señor, terminó mudo por largo tiempo, experimentando la disciplina del Señor. Yo no estoy hablando que hagas caso a palabra de hombre. Si lo que yo digo es palabra de hombre, tú no tienes el derecho de obedecer nada. Pero si lo que te está diciendo es palabra de Dios, si no obedeces, Dios te va a disciplinar. Quedó mudo y no podía hablarles.
Cuando Dios rompe el silencio, hermano, no lo hace para entretener a su pueblo, sino para llamarnos al arrepentimiento y anunciar la salvación. Para eso fue que Dios rompió el silencio, para llamar a su pueblo al arrepentimiento y traer salvación. Israel llevaba 400 años caminando en una especie de noche espiritual, por así decirlo. La última voz profeta que había escuchado era Malaquías, denunciando la apostasía del pueblo y advirtiendo el juicio de Dios, y tampoco le hacía caso. Así le pasaba a los profetas, a Jeremías, Isaías. De hecho, cuando Dios comisiona a Isaías, le dice: te voy a enviar en medio del pueblo sordo. Pero habló un remanente que se iba a escuchar. Por eso yo digo gloria a Dios también, porque no todos estamos cojeando, otros han crecido, otros están avanzando, y doy gloria a Dios por eso. Y espero que después de esta exhortación otros también puedan unirse y seguir creciendo. Pero también a través de Malaquías, Dios había prometido, y lo leía Jorman, que nacería el sol de justicia. Y que antes de ese día Dios enviaría a uno con el poder y el espíritu de Elías, que prepararía los corazones para la venida del Salvador. Sin embargo, como decía Jorman, ese silencio no era abandono. Era el Dios del pacto conteniendo su voz, pero gobernando la historia y preparando el escenario para la primera venida de Jesús. Por eso hoy que Dios nos llama a esperar, y donde está conteniendo la venida del Salvador, no es por abandono. Dios está gobernando la historia y preparando el escenario para la segunda venida del Rey del universo, donde toda rodilla se doblará, incluyendo la de todos esos hombres de poder que se inflan y se llenan de arrogancia. Ellos también caerán. Y de pronto, sin previo aviso, Dios aparece en la historia rompiendo el silencio, como no con truenos en el cielo, sino en el lugar santo del templo, hablando a un anciano sacerdote que estaba cumpliendo fielmente su deber. Y Gabriel se presenta delante de Zacarías y dice: tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre. Y ese anuncio que Gabriel le da no es solo la respuesta al dolor de un matrimonio estéril. Esa es la confirmación de que Dios no se había olvidado de su pueblo. Juan sería el Elías prometido, el mensajero que llamará a Israel al arrepentimiento, el pregonero que preparará el camino para el sol de justicia. Dios rompe la historia con buenas nuevas, como dice el ángel, y le está diciendo: viene Juan, por lo tanto la salvación está a la puerta. Porque si Juan viene, que es el precursor, entonces Jesús viene, que es el Salvador, quien está por encima de Juan y por encima de todos. Pero al mismo tiempo esta escena nos confronta. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios rompe el silencio después de 400 años, de una forma tan milagrosa y poderosa, conectado con todo lo que desde el antiguo pacto había dicho, lo que Él esperaría es fe de los que escuchan tal declaración. Pero ¿saben qué encuentran? Incredulidad. De acuerdo a los primeros versos del capítulo 1, dice que Elizabeth y Zacarías eran irreprensibles. Eran personas piadosas, no que no pecaban, sino que habían crecido en su arrepentimiento, devoción y confianza hacia su Dios. Cuando se le hace la declaración del ángel, como decías, ¿cómo conocer esto? Hermanos, no olvidemos que Dios, que habla con verdad, no tolera que su palabra sea tratada como si necesitara más pruebas. ¿Qué era lo que está pidiendo Zacarías? ¿En qué conoceré esto? ¿Cuáles son las evidencias? Y es por eso que Dios disciplina a su siervo. La lengua del sacerdote se cierra. Pero ¿saben qué es lindo en esta historia? Que la palabra de Dios sigue avanzando. Porque no sé si se dieron cuenta que aunque la voz de él se cierra, todo continúa. Viene el bebé en camino. Nada lo va a detener. Es como si el texto nos dijera: aunque los labios humanos se callen por incredulidades y alguien, el Dios veraz seguirá cumpliendo lo que ha dicho. Aunque tú por miedo te detengas a confrontar a los hombres en su pecado y llamarlos al arrepentimiento y fe, y te estés perdiendo la oportunidad de ser de una bendición en el reino de Dios, igual Él llevará a cabo su plan. Elizabeth concibe,
Juan nace y la promesa de Malaquías se pone en marcha. Pero no termina la historia. Luego, cuando esto termina, regresa la voz a Zacarías. Cuando él se arrepiente, su boca se abrió y él comienza a hablar bendiciendo a Dios, declaraciones de bendición. Y dice el verso 25, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Otras versiones declaran que bendito sea el Señor, quien quitó esta afrenta de mí. Su arrepentimiento trajo restauración. Había disciplina porque había pecado no arrepentido. La disciplina termina cuando hay arrepentimiento y frutos del mismo. No puedes pedir que Dios quite la vara que ha puesto sobre ti hasta que no haya fruto del arrepentimiento de tus pecados. Escuchaba en una clase de consejería esta semana donde uno de mis profesores decía, hoy en día te vas a topar con mucha gente que fácilmente reconoce su culpa. Sí, yo lo hice. Sí, reconozco que yo provoqué esto. Sí, reconozco que soy culpable. Pero de ahí no pasan. No hay cambio. No hay arrepentimiento. Por lo tanto, no puede ser quitada la disciplina. Por eso, si te toca relacionarte con personas que han sido confrontadas en su pecado y que qué bueno que han reconocido su culpa, pero no ves frutos de arrepentimiento en ellos, sea de esta iglesia o de otra, cuídate de tener relaciones con ellos solo en el aspecto social para socializar. Que tu relación con ellos sea con el punto evangelístico de nuevo traer al arrepentimiento de sus pecados a su vida y las buenas nuevas para que realmente experimenten tiempos de refrigerio. No seas cobarde. Deja el miedo. Porque la mejor muestra de amor que puede dar a alguien es invitarlo a arrepentirse y a mostrar frutos de ese arrepentimiento que dice que ella tiene. Porque si no hay frutos, la vara de Dios se vendrá con toda su fuerza sobre esa persona. Y si Dios te ha mostrado tu pecado como se lo mostró a Zacarías, que Dios te conceda el arrepentirte de ello. Alguien decía en estos días, cuando pecas y eres confrontado, la tristeza es inevitable. Y este siervo del Señor decía, ahora bien, tú debes decidir si experimentas la tristeza que trae el arrepentimiento o la tristeza que trae la disciplina. ¿Cuál quieres experimentar? Normalmente el que experimenta la tristeza que trae la disciplina es porque decidió no arrepentirse y no experimentar la tristeza que trae el traer nuestros pecados delante de Dios y pidiéndole que Él derribe nuestros ídolos para acercarnos de nuevo a Él. ¿Qué tipo de tristeza quieres experimentar? El arrepentimiento de Zacarías debe ser un recordatorio en nosotros que nuestro Dios también es misericordioso, que restaura a sus siervos arrepentidos y que cumple su promesa fiel. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Dios rompe el silencio en un momento histórico real, en los tiempos de Herodes, para que nuestra fe esté puesta sobre un asfalto firme, como dice Lucas. Hemos visto que Dios rompe el silencio cumpliendo su antiguo plan, como siempre lo ha hecho a través de una anciana estéril, en el cumplimiento de sus profecías y a través de los mismos medios, el templo y el linaje sacerdotal. Y en último lugar vimos que Dios rompe el silencio confrontando nuestra incredulidad, no con el propósito de destruirnos, sino que con el propósito de restaurarnos. Aplicado a nosotros, esta historia nos recuerda que el mayor silencio que Dios rompió fue cuando envió a Jesucristo al mundo. En Cristo nuestro Salvador, todas las promesas encuentran un sí y un amén, como dice Pablo a los Corintios. Hoy no vivimos en los 400 años de aparente silencio. Estamos después de la cruz, después de la tumba vacía.
Por lo tanto, hay más responsabilidad de nuestra parte porque a quien más se le da, quien más conoce, a ese más se le va a demandar. Tenemos la escritura completa. Tenemos el testimonio de la cruz y de la tumba vacía. Tenemos la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Tenemos la predicación constante del Evangelio. Cada semana por nuestros pastores nos predican y otros sermones y nos predican y nos predican y nos predican. Si no, miren el canal de YouTube, nosotros cientos de sermones que ustedes han disfrutado por años, sin contar los otros medios que usamos para compartir la palabra. Y palabra, palabra y palabra. Pero si como Zacarías seguimos exigiendo señales, nos pareceremos más bien a aquella declaración que Jesús dijo: esta generación malvada y perversa se caracteriza por demandar señales. Al hacerlo, lo que revelamos es no nuestra falta de información, sino de amor al pecado de incredulidad en el corazón. Alguien decía: lo que le falta a la gente hoy no es más información, sino transformación. Con todo lo que conoces, tienes para caminar firme en el Señor por muchos años. El silencio de Dios no es abandono. Como lo vemos en este pasaje, el silencio de Dios muchas veces es preparación. Y cuando Él decide romper ese silencio, siempre es para mostrarnos de nuevo a su Hijo y para llamarnos de nuevo a confiar en su palabra y arrepentirnos de esos pecados que están obstaculizando nuestro crecimiento en la fe. Así que la pregunta no es si Dios hablará. Dios ha hablado, Dios sigue hablando y seguirá hablando a su pueblo. Así que esa no es la pregunta. La pregunta es si con una fe humilde te someterás a Él, o con incredulidad exigiendo más evidencias a Él. El viernes alguien me decía: tienes que buscar a alguien que constantemente te pregunte: ¿cada aspecto de tu vida se está sometiendo a Cristo como tu Señor? ¿Qué aspecto de tu vida no se ha sometido al señorío de Cristo y está exigiendo más evidencias para obedecer? Por eso no deberíamos estar enfocándonos en exigir a los demás lo que nosotros creemos que nos deben, sino en recordar lo que Dios te ha dicho que espera de ti cada día. Hoy, a la luz de aquel anuncio sobre Juan, el precursor del Mesías, sin el cual no habría Navidad, la invitación es clara. Abandona la incredulidad y cualquier pecado que venga de esa raíz. Abandona la inmoralidad sexual. Abandona el egoísmo. Abandona la tacañería. Abandona la maldad y la amargura. Abandona ese corazón manipulador e idólatra. Abandona todos esos pecados que se nutren de la incredulidad. Abandónalos hoy. Abraza la palabra de Dios, que es veraz. Nuestro Dios no miente y nos ha dejado su palabra para abrazarla y creerla. Conócela, estúdiala, ámala, habita en ella. Y recibe con gozo las buenas nuevas de que el Rey ya ha venido. En estos tiempos, como todo el año, recordamos la venida de nuestro Salvador. Pero también debemos proclamarla. Es una gran oportunidad para anunciarla. Porque como dijimos al principio, si queremos ser testigos en este Adviento, debemos primero creer plenamente lo que proclamaremos. Porque a veces lo que nos lleva a cerrar nuestros labios, como pasó con Zacarías, no es que no sepamos qué proclamar,
sino el miedo a los hombres. El que dudamos de lo que ese evangelio puede hacer en la vida de un pecador y en la vida de un alma necesitada. Si queremos ser testigos en este Adviento, debemos primero creer plenamente lo que proclamaremos. Ya Juan vino, ya preparó el camino. Jesús nació, murió y resucitó. Ahora nos toca proclamarlo. Oremos. Padre, danos corazones para servirte. Danos un corazón para adorarte. Danos corazones llenos de fe, porque como hemos visto, la incredulidad traerá consigo grandes consecuencias en nuestra vida. Pecar es dudar de ti y creer a las mentiras del enemigo. Pecar es poner en dudas tus promesas y la veracidad de tus palabras. Pecar con incredulidad es dudar con respecto a lo que tú dices que harás y con respecto a lo que tú dices que eres. Ayúdanos a confiar. Ayúdanos a anunciar que el Salvador ya ha venido y que llama a todo hombre a arrepentirse y a creer. Pero ayúdanos a proclamar que nuestro Salvador vendrá por segunda vez, no como un humilde carpintero, sino como un poderoso juez. Ayúdanos a creer. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.